En entrevista para El Ciudadano TV nos encontramos con el doctor Omar Simón. El doctor Omar Simón fue presidente del CNE durante el periodo de transición y este momento nos va a hablar sobre la democracia en el país, la inscripción de las organizaciones políticas y el calendario electoral que se nos aproxima de cara a los comicios generales del 2013. Doctor Simón, ¿cuál es su opinión con respecto a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año, una vez que se ha terminado el proceso de reverificación de firmas y se ha arrojado como resultado que 73 organizaciones de ámbito nacional, provincial y local participarán en las elecciones del próximo año, de las cuales 11 son de ámbito nacional? Sí, bueno, buenos días. Efectivamente, lo que hemos visto en estos días es un proceso complicado de inscripción de organizaciones políticas, luego de que el Consejo ya había definido varias inscripciones. Se dio este problema con las firmas y el haber descubierto una serie de firmas irregulares, llamémosles, en la inscripción de las organizaciones políticas. Evidentemente, lo que estaba sucediendo tenía varios visos que llamaban la atención. Es decir, el número de organizaciones políticas que finalmente iban obteniendo su registro no se compadece con una realidad del país, es decir, no creo que tanta gente como se requería para que tantas organizaciones políticas se inscriban haya efectivamente firmado por estas organizaciones políticas. Al final terminamos con 11 organizaciones, creo que es más o menos el estándar histórico que el país ha tenido de organizaciones políticas. Recordemos en la época anterior, antes de la Constitución del 98, cuando exclusivamente los partidos políticos podían presentar candidaturas, el número de organizaciones a nivel nacional era similar, es decir, alrededor de 11 organizaciones, y normalmente hemos tenido candidatos presidenciales que han ido entre 9 y 13 candidatos en los diferentes procesos electorales. Al parecer en esta elección habría un número menor de candidatos, lo cual finalmente para los ciudadanos representa la posibilidad de conocer mejor cuáles son las propuestas, los planteamientos de estos candidatos. Es decir, creo que esto sí es una ventaja para la democracia porque de alguna manera despeja el escenario electoral y da una mayor probabilidad a los ciudadanos justamente de analizar el voto, de analizar cómo va a actuar. Hay otros elementos novedosos en esta elección, aunque varios ya fueron empleados, aplicados en el 2009, como el tema de la reelección presidencial, la cual había sido, creo yo, absurdamente prohibido a nivel de las constituciones anteriores, esta posibilidad de que efectivamente quien ejerce el poder ejecutivo pueda participar de la elección y finalmente si la decisión ciudadana así lo define, pueda continuar en funciones. Me parece que es perfectamente democrático porque también es una opción más dentro del tablero electoral y no una exigencia de que quien ejerce el poder ejecutivo no pueda participar en elecciones. Al final los ciudadanos tendrán la facultad de premiar o castigar la gestión de estas autoridades, ¿no? Esta coyuntura electoral presenta dos fenómenos. Por un lado tenemos la inscripción permanente de un aproximado de partidos y movimientos políticos. ¿Le hace bien esto a la democracia, doctor Simón, por un lado? Y por otro lado, ¿cuál es el estándar internacional de adhesión política explícita? ¿Podemos hablar de un porcentaje internacional? Bueno, varía en los países y varía de acuerdo a las realidades de cada país. Hay países donde las limitaciones a la inscripción de organizaciones políticas es muy grande, lo cual genera que tengamos de entre bipartidismos, como en el caso de Estados Unidos o en el caso de Centroamérica, donde el máximo de organizaciones políticas nacionales varían entre 3 y 5. Ahí obviamente el tema de la limitación con respecto a la inscripción, el registro de firmas, del número de adhesiones necesarias, es decir, toda democracia busca que aquellas personas que tercian o participan en una elección tengan algún nivel de representatividad inicialmente, que es justamente lo que da origen a las organizaciones políticas, y luego obviamente el tema de un sostenimiento en el tiempo. Entonces, no existe un estándar, es decir, cada país determina sus reglas del juego democrático. Hay sistemas multipartidistas como el nuestro y hay sistemas mucho más cerrados, como decía, sistemas centroamericanos o el caso de Estados Unidos, la misma Argentina, Chile. Son países donde la restricción hacia la conformación de organizaciones políticas es muy fuerte. Esto porque esos países optaron por sistemas de participación más bloqueados. Pero en los países también se encuentra que hay personas apolíticas, abiertamente apolíticas, que no se inscriben en una organización política. Bueno, la sí. consejera Nubia Villasís nos hablaba de un 25% de la población, porcentualmente hablando, que no está a favor de la inscripción en algún partido o movimiento. A ver, más bien creo que al contrario. Es decir, más bien hay un 75% de personas que no conciben
el tema de ser parte de una organización política, es decir, y esto además son cifras históricas, ¿no? Es decir, el porcentaje de rechazo a los partidos políticos ha ido incrementándose en Latinoamérica con mucha fuerza, los niveles de militancia son mucho más bajos, los partidos políticos de hecho han venido en todo el mundo siendo cada vez más frágiles. Y esto ha implicado que en muchos países se tomen decisiones, como en el caso ecuatoriano, de generar la posibilidad de que o movimientos independientes o incluso la inscripción de candidaturas independientes para fomentar justamente la participación. Pero un porcentaje de 25% de adhesión, de posibilidades de participar en organizaciones políticas, creo que está dentro de los estándares internacionales, es decir, no hay países, incluso los países más avanzados, digamos, con tradiciones democráticas mucho más fuertes, tienen problemas justamente con respecto a la participación de la ciudadanía en los procesos políticos. La ciudadanía se aleja de los procesos políticos, pero esto también como un efecto de justamente el tener organizaciones políticas poco incluyentes, poco democráticas, pero también como resultado de cualquiera de los dos elementos, o democracias poco exitosas o democracias exitosas también, donde finalmente los ciudadanos se abstienen de participar porque creen que los problemas en general están resueltos. Doctor Simón, pero esto no genera suspicacias al hablar que 73 organizaciones, 11 de ámbito nacional y el resto de organizaciones locales consiguen aproximadamente 4 millones de firmas en el padrón electoral del 2009 por un lado, y las organizaciones que no se inscriben alcanzan un número mayoritario, que hablamos de un pastel electoral bastante amplio. Bueno, claro, o sea, la pretensión de inscribirse de organizaciones políticas es muy amplio. El tema es cómo el organismo electoral finalmente regula esta inscripción, cómo controla esta inscripción. Recordemos que en temporadas mucho más críticas que la actual, es decir, previo a la consulta popular o incluso anteriores procesos electorales, el número de organizaciones políticas provinciales, por ejemplo, superaban las 200, más de 200 organizaciones provinciales, 26, 27 organizaciones nacionales. Es decir, aquí aplica lo que... Hay una canción de salsa que dice que no hay cama para tanta gente. En efecto, no hay cama para tanta gente. O sea, ¿cómo es posible que tanta organización haya logrado su inscripción cuando sabemos que los niveles de participación, la apatía de los ciudadanos a participar en organizaciones políticas es muy grande? Cuando tenemos organizaciones políticas también que concentran buena parte de las adhesiones y las preferencias, y otras organizaciones que realmente se llega a saber de su existencia una vez que presentan su inscripción, es decir, sin liderazgos sólidos, claros, definidos, sin una participación en las calles finalmente, que es lo que debería promover la adhesión. Organizaciones que se les vio recogiendo firmas, que se les vio caminando con sus brigadistas alrededor del país, pero otras que en realidad uno no tiene conocimiento de estas organizaciones. Por supuesto, organizaciones de garage, creadas efectivamente así, de acuerdo a la información pública que se ha podido tener acceso, empresas, grupos que se dedicaban a vender, no creo que solamente firmas, ya parecería ser que inscripciones en sí, que eran las que finalmente procesaban estas inscripciones, pero además llama la atención, organizaciones políticas, y hemos tenido candidatos presidenciales que han logrado la inscripción de sus organizaciones con 1, 2, 3% de firmas del padrón electoral, y el momento de las elecciones han sacado 0,5%, 0,7% de resultados. Es decir, si alguien firma por un candidato o por una organización, supondría una adhesión fuerte a ese candidato. Sin embargo, el momento de la elección, resulta que esos candidatos, en vez de alcanzar siquiera este mínimo, que es lo que requirieron para su inscripción, alcanzan porcentajes mucho menores. Es decir, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Que el tema de la inscripción de organizaciones ha sido básicamente un tema abierto a discreción de la autoridad electoral finalmente. O sea, y aquí hay un elemento importante, se da esta reverificación. Muchas de las organizaciones políticas finalmente logran su inscripción, o sea, demuestran tener el nivel de adhesión, otras se quedan fuera, y discursos como los de dejen participar a todos, dejen jugar a todos. No, la democracia tiene unas reglas, son reglas preestablecidas, incluso a nivel de la Constitución. Si alguien pretende participar en la democracia, tiene que cumplir esas reglas, y eso es absolutamente indiscutible. Sin embargo, escuchamos a varios actores, supuestamente líderes democráticos, hablando de romper las reglas del juego democrático. Eso no es correcto. Se abre el tema de una corrupción, una potencial corrupción histórica, en la cual ya queda evidenciada con los procesos de automatización de los registros electorales. A ver, yo creo que lo que se demuestra son serias deficiencias de los organismos electorales en sus procesos.
Es decir, ¿Eso significa? tal vez un dejar pasar muchas cosas. Insisto, recordemos la elección de representantes de la Asamblea Nacional Constituyente. La norma y lo que fue decidido por el pueblo cuando decidió la convocatoria de la constituyente, recordemos que votamos por un estatuto para esa constituyente, daba 90 días de las organizaciones políticas para reinscribirse, todas. Lograron su reinscripción 26 organizaciones. Okay. O sea, el Consejo, evidentemente el Tribunal Electoral en su momento tomó una decisión. Y la decisión finalmente fue inscribir a todo aquel que pidió la inscripción, sin hacer un mínimo siquiera de revisión. ¿No se compadece con las organizaciones políticas que se requiera el 1.5% del padrón electoral? A ver, esta es una decisión que se tomó finalmente a nivel de la Constitución. Es decir, esto es el típico llorar sobre la leche derramada. Si es que este porcentaje era un porcentaje demasiado alto, que es lo que he escuchado a muchos de los actores políticos, el momento de debatir ese porcentaje no es ahora, no es ahora cuando no logran inscripción, fue cuando esto se debatió a nivel de Montecristi. Y recordemos además el debate público. Hay demasiadas organizaciones que vienen desde la vuelta a la democracia, desde el año 78. Hay demasiadas organizaciones políticas. El país es muy pequeño para tener tanta organización política. Esto, además, promovido por muchos actores, incluidos los medios de comunicación, que ahora, en cambio, han tomado un discurso distinto. Es decir, ¿cómo es posible que se limite la participación? Es decir, para unos casos actuamos con un discurso, para otros casos actuamos con otro discurso. Eso es deshonesto, finalmente. Entonces, si el debate es, el país necesita menos organizaciones políticas, pues las reglas democráticas tienen que ir y tender hacia eso. Si el país consideramos que es un país mega diverso y por ende necesita más organizaciones políticas que representen a más gente, pues hagamos eso. Abramos el escenario. Pero lo que hemos visto finalmente como resultados electorales ha sido que la concentración del poder en 3, 4 organizaciones políticas y por ahí uno que otro independiente, que además la independencia lo que ha significado es básicamente una rifa de su posición política, es decir, no son leales a ningún principio, a ninguna idea, a ningún concepto. Sencillamente son leales a sí mismos. Y esto no es democrático, esto no genera representación. Doctor Simón, durante estas semanas el Consejo Nacional Electoral actual ha aprobado 2 reglamentos que tienen bastante polémica a nivel de los medios de comunicación privados y de la ciudadanía. Es de la democracia interna y principalmente el de observación electoral. ¿Cómo se encuentran actualmente las reglas de juego? ¿Cómo se encontraban antes? ¿Y cómo se mantienen ahora con estas reformas que el Pleno del Consejo Nacional Electoral tomó? A ver, lo primero que hay que clarificar y dejar en claro es que finalmente el organismo electoral tiene una facultad privativa de tomar ciertas definiciones, obviamente en el marco de la ley, y la posibilidad reglamentaria justamente le da la posibilidad, uno, de definir sin transgredir, obviamente la ley tiene claramente cuáles son las limitaciones, las prohibiciones para la presentación, por ejemplo, de candidaturas, sin transgredir eso, reglamentar. Y si el organismo electoral decide que para presentar una candidatura tiene que hacerlo personalmente el candidato o tiene que hacerlo juramentando de determinada manera, esa es una decisión privativa del organismo electoral. En el caso del reglamento de observación electoral hay bastante resistencia a este tema. El texto finalmente se habría aprobado el día de ayer en la Asamblea, en el Consejo Nacional Electoral. A ver, ahí nuevamente estamos hablando de una facultad privativa del Consejo Electoral. Es decir, el Consejo no puede prohibir la observación de las elecciones. Eso está absolutamente claro, es un derecho constitucional, un derecho que ampara a los ciudadanos. Y ahí hay que diferenciar lo que es observación electoral, que se supone que según la propia norma electoral tiene que ser independiente, apartidista, de lo que puede ser el control electoral de las organizaciones políticas, que no es ni independiente ni apartidista, evidentemente, o sea, es una observación o un control electoral que se lo hace bajo el amparo de una tienda política. En este tema, la polémica que se ha generado no es por las reglas en torno a la observación electoral, sino sobre la publicidad de los resultados de la observación electoral. ¿Eso significa, doctor Simón? Y la polémica principalmente gira en torno a una actividad específica de una de las instituciones que ha realizado observación electoral, de la cual además yo fui parte. Es decir, de la posibilidad de que Participación Ciudadana, la Corporación Participación Ciudadana, pueda difundir al final de la jornada electoral los resultados de una proyección a través de un sistema de conteo rápido. Y aquí tomemos en cuenta varias cosas y veamos también las experiencias internacionales. Varios países establecen prohibiciones a publicar resultados. Recientemente, la elección en Venezuela. Es decir, no existieron resultados hasta que el CNE de Venezuela publicó esos resultados. Claro,
la capacidad a través del sistema de votación electrónico que tiene el CNE de Venezuela para publicar resultados con cierta agilidad, obviamente dista mucho de lo que puede suceder en otros países como en el Ecuador, tomando en cuenta que son sistemas electorales distintos, ¿no? Y tomando en cuenta esta experiencia venezolana, ¿qué lecciones nos dejan las elecciones en Venezuela? Si nos referimos a los dos candidatos que dijeron en la mañana del día domingo que aceptarían los resultados electorales y así lo hicieron. ¿Es la capacidad de la automatización de la votación lo que permite esta facilidad de aceptar los resultados? A ver, relativamente. Es decir, tenemos muchos sistemas en los que se utiliza votación electrónica donde los conflictos postelectorales referentes a los resultados y las dudas sobre los resultados han sido inmensamente grandes. Es decir, aquí depende mucho del ánimo de los propios actores. Tenemos otros sistemas de listas de procesos electorales, como el ecuatoriano, donde no tenemos un sistema de votación electrónica, donde los actores políticos siempre, casi sin excepción, luego de las elecciones, hablan de fraude electoral. Lo que tiene que ver además con la madurez de los actores políticos, con la capacidad que tienen de aceptar el resultado, de aceptar que finalmente no fueron favorecidos por el voto ciudadano. Es decir, la elección anterior, 2009, el presidente de la República saca 52% de los resultados electorales, mayoría absoluta de resultados. Su principal contrincante saca 28% e inmediatamente enarbola el discurso del fraude electoral. O sea, incluso lo que ha dicho es que él pudo haber alcanzado hasta el 30% de la votación, tampoco le daba para ir a una segunda vuelta. Sí, pero aquí tiene mucho que ver con la madurez de los actores políticos, con la responsabilidad que tienen sobre el propio sistema democrático, porque finalmente un anuncio de fraude electoral sí afecta la imagen de la institución electoral, sin duda, pero afecta más al propio sistema democrático y a la legitimidad del sistema democrático. Entonces, tenemos, insisto, tenemos actores políticos poco maduros, que necesitan y que es necesario en el país fortalecer la democracia. El sistema peruano es un sistema de votación manual, por ejemplo. La diferencia entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori fue mínima, y Keiko Fujimori aceptó la voluntad ciudadana. Es solamente un tema electoral del que estamos hablando. Pero es un tema también de vocación democrática. Es un tema también de vocación democrática de los actores, del saber aceptar los resultados. Y aquí tenemos actores que no saben aceptar los resultados. Bueno, tampoco es de extrañar, si es que el lanzamiento a la vida política de una persona es a través de haber sido parte de un golpe de Estado y haber sido parte, aunque sea por minutos, de un gobierno de facto, evidentemente, y luego en el ejercicio del poder haber hecho lo que se hizo con la Corte Suprema de Justicia y con otras instituciones, obviamente demuestran que este personaje en particular no tiene vocación democrática, no la tiene. Pero en todo caso, ¿cuándo Ecuador estaría listo para asumir el voto electrónico? El CNE actual ha descartado que para las elecciones del 2013, pero ¿cuándo debería ya implementarse esto, sabiendo que ya se dieron 2 pilotos? A ver, pilotos se han hecho durante varias elecciones. Es decir, eso hay que ser absolutamente claro. Es decir, desde el ex Tribunal Supremo Electoral, el propio Consejo Electoral, el actual Consejo Electoral han hecho pruebas piloto de procesos de automatización. Los países que han generado automatización, como el caso de Venezuela, han ido progresivamente generando la automatización. Es decir, Venezuela empezó con un proceso mucho más limitado, que era un tema de escrutinio electrónico, es decir, la votación se hacía normalmente con papeletas y se implementó un sistema de escrutinio a través de escáneres. Fue muy polémico, a propósito, hay que ser claros, generó muchísima polémica ese proceso y poco a poco ha ido implementando un sistema de votación electrónica. Un elemento importante: los costos de la implementación de un sistema electrónico de votación son muy altos. Es decir, estamos hablando de varios cientos de millones y que además cada elección tiene que renovarse y de tales. Entonces es muy costoso primero un sistema. Luego tiene que tener la confianza de los actores. Y esto no es sencillo de conseguir. Tiene que tener la confianza de los actores. Y finalmente ir implementando progresivamente hasta que también la ciudadanía pueda de alguna manera familiarizarse con los procesos de votación electrónica. Es un tema también cultural, el tema de la apropiación de las organizaciones políticas y sus directivos políticos. Por ejemplo, la Asamblea Nacional cambió la curul electrónica y tuvieron que acoplarse a este sistema. Sí, ha habido pero pasa por un tema, conflicto. pasa por el tema del presupuesto que puede mantener el Consejo Nacional Electoral. Sí, yo no creo que sea el tema más importante. Finalmente, toda democracia es costosa. Es decir, todo sistema democrático, y mientras más se perfecciona, genera costos para el Estado. Ahora, hay que ver si es que ese costo
económico, genera una confianza política suficiente, es decir, si es que vale la pena la inversión, porque es una inversión finalmente la que se tiene que hacer. Y si es que esta inversión finalmente es una inversión que va a dar resultados positivos. Esto no es un tema sencillo, hay que finalmente fortalecer estos mecanismos, pero no nos extrañemos, incluso yo he estado escuchando en estos días de varios actores políticos que siguen, a pesar del reconocimiento internacional, del propio reconocimiento de Capriles, ¿no es cierto?, sobre el resultado en Venezuela, aquí en este país, actores políticos y actores mediáticos siguen hablando de un fraude electoral en Venezuela, cuando los propios venezolanos y el propio candidato derrotado aceptan la derrota. Entonces estamos hablando, incluso dentro de la propia acción de los medios de comunicación, de un problema de inmadurez, insisto, o sea, generan tanta pasión dentro de los procesos electorales que al final pierden absolutamente la objetividad. Es decir, si el propio candidato derrotado en Venezuela sale a las pocas horas y dice, acepto la decisión del pueblo, esta es la decisión que han tomado, la acepto, la acato. Acá, actores que estaban, no entiendo por qué, tan apasionados con el proceso venezolano, siguen hablando de fraude electoral. En una radio en la que todos los días el comentarista de la radio habla de fraude electoral en Venezuela, del fraude electoral que se habría dado en Venezuela. Entonces, aquí hay un tema de madurez del conjunto de los actores. Y creo que eso en el Ecuador, en la democracia ecuatoriana, se ha dado un fenómeno interesante. Hay mucha más madurez democrática en los propios ciudadanos que en los actores políticos y los actores de opinión. Doctor Simón, finalmente, ¿qué le espera al país luego de que el 18 de octubre el CNE convoque a las elecciones del 2013? Bueno, yo creo que es importante, primero, que se den visos de claridad en el proceso electoral. Creo que hay varios elementos que finalmente han complicado esta primera etapa del proceso electoral. Es normal que en torno a un proceso electoral exista polémica, existan cuestionamientos, existan actores que cuestionan la autoridad electoral, pero creo que lo que se ha dado en este primer tramo previo a la propia convocatoria ha sido un tema bastante complejo y polémico, el tema de la inscripción de organizaciones políticas, estos reglamentos que van incorporando nuevas normas, más allá de la indiscutible capacidad que tiene el propio organismo electoral de decidir, van generando polémica, van generando un debate público. Y pues, otro tema que yo creo que sí llama la atención y sobre el cual se tiene que generar un debate, ¿qué pasa con la campaña anticipada? Ha sido evidente el abuso de determinados actores sobre una declaratoria casi de incapacidad del Consejo de controlar esto, ¿no es cierto? O sea, se hace un exhorto, finalmente el exhorto importó poco, más a partir del exhorto se intensificó la campaña, un candidato que parapetado en supuestamente el lanzamiento de un libro, el lanzamiento del libro más caro de la historia, 5 o 6 millones de dólares de presentar un libro. O sea, esto ningún bestseller ha costado tanto, es decir, no creo que en Crimen y Castigo o Los Miserables, obras universales, se haya gastado tanto dinero en la historia en promocionar una obra. Eso dependerá de que ya oficialicen sus candidaturas en el CNE y que ese gasto electoral se le ponga a la organización política y a su procurador de campaña. A ver, pero veamos dos elementos. Una cosa es que se impute al gasto electoral, que es lo que la norma electoral dice claramente. Cualquier actividad de promoción previa a la inscripción de las candidaturas será imputada al gasto electoral. Eso es un elemento. Pero el elemento de distorsión que se genera en la elección y el elemento de diferenciación entre unos y otros candidatos en términos de las oportunidades de promocionarse son irreversibles, irremediables. Es decir, hay candidatos que parten con una ventaja y el Consejo Electoral no ha hecho nada para controlar eso. No ha hecho absolutamente nada. Doctor Simón. Se decidió, bueno, este rato ya es tarde, porque ya se dio. Y usted sabe que la norma rige a futuro, entonces no se puede reglamentar sobre lo que ya sucedió. Tiene que reglamentar a futuro, pero ya sucedió, ya se convoca a elecciones del 18. Es decir, a partir del 18, obviamente, las normas dicen que no puede haber promoción a través de radio, prensa y televisión. Pero esto, o sea, se da cuenta lo que significa que finalmente lo que se haga es la campaña, toda la campaña electoral se concentre antes de la convocatoria, lo que significa para las reglas del juego democrático, pues, es absolutamente inaceptable. Sin embargo, aquí nuevamente hay que llamar la atención sobre la acción mediática. Es decir, ustedes recuerden en la consulta popular cuando apareció una publicidad que decía que no te quiten el derecho a decidir. No promocionaba a favor o en contra de la consulta popular, que no te quiten el derecho a decidir.
El Consejo Electoral impidió que se siga transmitiendo esa publicidad por las implicaciones electorales que tenía esa publicidad. Pero fuimos víctimas de un linchamiento mediático, finalmente. ¿Cómo van a sancionar? ¿Cómo van a impedir esto? ¿Qué van a hacer para esto? No teníamos una norma que sancione esa acción específica. No había una firma de responsabilidad. No era una invocación a votar de determinada manera. Sin embargo, fuimos objeto de esto que se denomina acoso mediático. Ahora, hay un candidato que parecería ser de la preferencia de los medios de comunicación que ha hecho una campaña abierta, sin restricción alguna, y los medios ni siquiera han llamado la atención sobre el tema. Sí llama la atención esta actuación de determinados actores de la comunicación, actores políticos finalmente, frente a el ver las cosas con distinto tamiz. Actores de la comunicación como Revista Vistazo, que recibió una sanción en segunda instancia del Tribunal Contencioso Electoral. A ver, aquí hay que ser absolutamente claros. Revista Vistazo nunca tuvo una autorización del organismo electoral para utilizar un facsímil de la papeleta. Es decir, la opinión es lo que uno verbalmente expresa. El utilizar una imagen de la papeleta electoral, lo cual ya constituía una infracción electoral, para expresar una forma de votar dentro del silencio electoral, ya es un tema que tiene que revisarse y controlarse. Es decir, aquí hay un acto premeditado, obviamente hay un editorial del diario que lo que invoca es a pronunciarse por el no a los ciudadanos, y esto evidentemente tiene que estar sancionado. O sea, ahí lo siento, yo sé que además esto molestará a muchos de los actores, pero esos son los temas justamente que se tienen que revisar. Porque la opinión de un ciudadano que tiene la plata para tener una revista y distribuirla a nivel nacional puede tener un peso mayor al de otros ciudadanos. Una multa bien puesta por $80,000 por violar también el silencio electoral. A ver, es que justamente esa es la polémica, ¿no es cierto? O sea, es decir, Vistazo saca este artículo, que es opinión de la revista, ¿no es cierto?, dentro del periodo de silencio electoral, porque es cuando circula la revista, no es la fecha que aparece en la portada de la revista, sino cuando circula la revista, utilizando, insisto, un facsímil de la papeleta, sin autorización del organismo electoral, marcada. Esto es evidentemente una infracción electoral, y más allá de que sean actores mediáticos, y que tengan la fuerza de ser actores mediáticos y la solidaridad del gremio, es decir, esto tiene que ser sancionado, y está bien que se sienten precedentes. Ha habido una polémica sobre el tema de una editorial de diario El Telégrafo. Si es que algún actor político o de otra naturaleza consideraba que esto constituía infracción electoral, debió haberlo denunciado. Y no existió esa denuncia, entonces no son casos análogos. Doctor Simón, finalmente, porque el tiempo nos queda corto, ¿cuál es su opinión? ¿Qué es lo que le podría decir a la gente para que siga confiando en las instituciones del Estado, luego de que este golpe del proceso de firmas, las firmas falsificadas, irregulares, de una u otra forma ha golpeado la democracia? A ver, yo creo que es muy importante que los ciudadanos tomen en cuenta un elemento muy importante. Es decir, el árbitro siempre va a estar en el ojo del huracán. Eso seamos claros. Si uno va a un estadio, antes de que empiece el partido, cuando recién están saliendo por el túnel, ya la gente le insulta al árbitro. Eso es ya un elemento parte de la cultura, ¿no es cierto? El árbitro es, en lo único que están de acuerdo las hinchadas de los dos equipos, es que el árbitro es un tal y cual, porque así además es la expresión, ¿no es cierto? Entonces, pero hay que tomar en cuenta que este árbitro, finalmente este actor, tiene una función específica. Y la función de este actor es organizar, dirigir, vigilar, controlar el proceso electoral, controlar la campaña electoral. Y dentro del proceso hay varios actores, unos que van a cuestionar la acción de este árbitro y otros que van seguramente a felicitar, dependiendo del lado de la medalla por el cual estén viendo el proceso. Pero finalmente, lo importante en cualquier sistema democrático es darles a las instituciones la oportunidad, primero, juzgarle por sus actos, no por las opiniones ni las acciones de otros actores, defender esa institucionalidad y obviamente cuestionarla si esta autoridad comete errores. Y finalmente cada ciudadano, como ha oído varios actores, es un actor y es un fiscal de un proceso, y asumir esa actoría con responsabilidad evidentemente. Rechacemos cualquiera de estos temas, insisto, además con carácter absolutamente golpista, de los consejos paralelos y este tipo de cosas, que obviamente no puede venir sino de una mente distorsionada, equivocada, errática, como la que está anunciando esto de un consejo electoral paralelo.
Ejerzan su acción de control correctamente, está bien, es su derecho. Ejerzan la acción de control como es debido, pero no vayamos a tener la sorpresa que el día de la elección salgan 4 actores a pretender proclamar resultados. Muy bien, fue el doctor Omar Simón, expresidente del CNE, quien ha hablado con nosotros sobre el tema electoral para El Ciudadano TV. Daniel Ortiz, con ustedes. Segundo cierre.